Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Magia de Sanar Podcast. Yo soy su host, soy Carla Melo y el día de hoy tenemos un episodio de la serie de embarazo. Vamos a hablar acerca del tercer trimestre del embarazo, vamos a seguir la misma estructura que seguimos en los primeros 2 trimestres y ya sé que el anterior episodio fue acerca del parto y este debió salir antes de ese, pero estaba súper inspirada, tenía muchas ganas de compartirlo y aquí ya saben que no queremos ser siempre perfectas o que tratamos de evadir esa parte tóxica de mi personalidad. Lo que queremos es ser constantes y más que nada en esta nueva aventura de mí, de ser mamá, quiero demostrarme a mí misma que puedo encontrar mi balance ideal a mi manera y que lo más importante para mí es ser constante, estar presente, es poder compartir en lugar de buscar la perfección y hacer las cosas, entre comillas, correctas. Así que bueno, vamos directo al grano. Estoy entre una ventana de que mi pequeña está despierta y su siesta, así que voy a tratar de ser súper puntual y no irme por las ramas. Bueno, empezamos por los estragos. ¿Qué síntomas tuve? ¿Qué estragos tuve durante el tercer trimestre? Para serles sinceras, a mí las náuseas jamás se fueron. O sea, sí disminuyeron un montón durante el tercer trimestre, pero las náuseas nunca se fueron. Para mí no fue verdad que la semana 14, como les dije, el segundo trimestre, que supuestamente era la luna de miel mejor, para mí no fue. Las náuseas seguían, las náuseas nunca se fueron. Lo que sí es que ya no vomitaba, pero sí tenía como que esa sensación de asco. Yo en las mañanas sí me daba como que, no sé, iba a la oficina y estaba caminando y me daba arcada, así. Entonces, para mí eso nunca se fue. De hecho, yo hasta en mi parto, si ya escuchaste, sabes que yo vomité casi todo el parto. Entonces, para mí eso fue un síntoma que me acompañó durante todo el embarazo. Y ojo. Lo que sea que tú estés experimentando, recuerda que es normal para ti porque el bebé que estamos creando es único, no se parece a nadie, no quieres que sea como nadie, como ningún otro bebé, así que todo lo que te suceda a ti es normal. A menos, bueno, que esta náusea sea tan intensa que no puedas comer, ¿no? Para mí no era así. Bueno, ese fue uno de los primeros, el estrago que más me acompañó en el embarazo, el primer estrago del tercer trimestre que se mantuvo, que sí disminuyó, fue más llevadero, pero nunca se fue. Luego, la acidez. A mí igual, desde que me quedé embarazada tuve acidez y la verdad en el tercer trimestre ya fue mega intenso, básicamente porque como el bebé empieza a crecer de tamaño, te aplasta todos tus órganos y cualquier cosa. O sea, la verdad probé de todo con qué alimentos sí te daban acidez, qué alimento, prueba esto, toma más agua, toma esto, todo me daba acidez. Lo que sí vi es que según la cantidad de agua que tomaba al día, la acidez era menos o más intensa. Entonces, era como que, de hecho, también a mí el gusto me cambió bastante. O sea, tenía ganas de cosas totalmente distintas de las que yo comía. Y también dentro de esto de las acidez, escuchaba bastantes mitos que decían que porque tienes un bebé que nace con bastante pelo, con bastante un cabello en general bello, en su cuerpito, por eso tienes bastante acidez. Y mi hija casi no tiene pelo, tiene muy poquito cabello. Bueno, le está creciendo ya, pero tiene muy poquito. Entonces yo creo que eso es un mito también de por qué te da acidez. Yo no tengo idea por qué fue, pero aquí, si es que tú estás pasando esto, lo que a mí me ayudó fueron unas pastillas que trajo una amiga de México y también hay en Estados Unidos que se llaman Tums. Eso y una como leche de magnesia, algo así que me recomendó una prima de Ecuador. Entonces, eso fue lo que más me ayudó, pero igual, nunca se fue, no dependía de la comida, si comía poco, si comía mucho, o sea, siempre estaba intensa. Y obviamente cuando tenía muchas ideas que sí se hacía muchísimo más profunda cuando comía como que más porción de la que podía o que tenía ganas, sí me llamaba al vómito. Entonces eso fue algo súper fuerte y otra cosa que he escuchado que tienen que dormir como que sentadas para evitar esto, a mí no me pasó eso, yo pude dormir, sí tenía bastante acidez y tenía como que esa sensación de agruras en la garganta, pero tenía que dormir de lado, o sea, nunca dormí sentada, para mí sí fue llevadero eso, a pesar de que fue bastante incómodo. Otro síntoma que tuve fueron bastantes gases, y no por abajo, sino en forma de eruptos. O sea, literal, era como que no podía controlar, ¿saben? Así como les han visto a los chicos cuando están entre hombres que comienzan a echarse eruptos. O sea, literal, todo lo que comía era como que me daba un montón de gases, o sea, eruptos así. Entonces, eso era bastante incómodo. Y otra cosa
fue un dolor del ligamento redondo. Es por esta partecita como que el pubis. O sea, yo pensé que era, no sé, que algo había hecho mal o algún ejercicio, pero no. Eso da porque más, o sea, porque el bebé ya está encajado, ¿no? Y mi hija se encajó bastante temprano, se encajó en la semana 32 y ese dolor se hizo más intenso. Como si me he escuchado antes, a mí me encanta correr, pero por ese dolor que tuve, yo elegí ya no seguir corriendo a partir del séptimo mes, justo en el tercer trimestre, porque no quería tampoco arriesgar a mi piso pélvico, a que mi piso pélvico se lastimara por la presión que ejerce tu bebé mientras corres. Sí lo podía seguir haciendo, pero elegí no hacerlo por cuidarme y porque este dolor era más intenso cuando hacía básicamente ejercicios que sean como unilaterales, como por ejemplo zancadas para atrás o para adelante, o sea, tenía que hacer como que los ejercicios con las dos piernas así, entonces ahí se hacía más o menos. Y dentro de esto, dentro de este dolor del ligamento redondo fue un gran aprendizaje porque literal, yo me fui donde mi doctor aquí y me dijo, no, es que así a todas las mamás, esto es normal y que ya te va a pasar apenas de salud, esto ya pasa. Y no hay remedio para esto. Y yo odio, no saben, odio cuando es algo como que, ay, sí, porque es común, tiene que ser normal para ti, tienes que aceptar. No. Yo literal me puse a hacer mucha investigación de eso, me puse a ver diferentes ejercicios, movimientos. Ya saben que yo amo el yin yoga, estiramientos que me puedan ayudar con este dolor y mejoró muchísimo. Luego fui donde una quiropráctica creo que se dice en español, no sé si hay ni siquiera eso en inglés. Aquí es quiropráctor. Me fui donde ella y ella me enseñó algunos movimientos y me hizo una terapia que es de trigger points, que es como una especie de acupuntura, sí, acupuntura, pero en ciertos puntos específicos y eso me alivió muchísimo. Pero eso sí fue un dolor y una incomodidad bastante nueva durante este trimestre. El siguiente síntoma fue adentro del apetito. Yo tenía amigas y he escuchado que te da un apetito voraz, te da que comes un montón durante ese trimestre. A mí no me pasó eso. Y más que nada, creo que por el tema de que tuve yo el desorden alimenticio, que siempre ha sido como que un tema desafiante en la comida. Sí tuve bastante como que, ¿será que estoy comiendo demasiado o será que estoy comiendo suficiente? ¿Cuánto tengo que comer? Porque como escuchaba esto de que, chuta madre, te da un apetito voraz y yo a veces no, ni siquiera tenía apetito, seguía con esos náuseas, era como que, chuta, ¿será que estoy comiendo suficiente o le están faltando nutrientes a mi hija para que crezca? O otra vez que comía y que me daba esta acidez, era como miércoles, ya comí demasiado y ahora en el tercer trimestre es el que más subes de peso. Yo, como saben, o sea, yo nunca vi cuánto pesaba antes, durante ni después, no tengo idea de mi peso, simplemente me guiaba por cómo se sentía mi cuerpo y que saber que mi hija estaba bien, que no teníamos ningún problema, que nuestra salud estaba controlada. Entonces, básicamente eso fue en cuanto al apetito. Otro de los síntomas, que yo no sufrí grandes cambios de más apetito, incontrolable, deseos, nada. A mí todo el embarazo lo que más ganas me dio fue de mi cultura de Ecuador y fue lo único que me daba así ganas, como que bastante. Yo tengo el gusto dulce, me encantan, o sea, los sabores dulces, pero mientras estoy embarazada, o sea, más eran cosas saladas que podía comer. Y algo loco que me pasó es que yo tenía alergia al cerdo y ahora ya lo puedo comer, ¿ya? Pero no me gusta así. Y mientras estuve embarazada y sobre todo el tercer trimestre que fue en verano, como había muchos grills acá, no saben, me daba, o sea, yo olía salchichas así, supongo que son de cerdo y demasiado agua en la boca, así hamburguesas, así, era como que, wow, y eso nunca, o sea, nunca en la vida a mí se me va a antojar un hot dog o una hamburguesa, nunca. Y fue como que eso me daba full ganas y aprendí a comer unas como costillitas barbecue. Eso fue lo diferente también en mi apetito en este trimestre. Y por último está la piel. La piel me empezó a salir esta línea negra. A mí nunca se me marcó bastante, se me nota más de hecho ahora que ya di a luz que mientras estaba en el embarazo. Y como dato curioso, ¿saben por qué sale esta línea negra? Porque cuando tu bebé nace, ellos solo ven en blanco y negro, como que en contrastes, ¿ya? Entonces, esta línea es, y por eso también los pezones se oscurecen bastante y cuando ya vas, a medida que ya vas aproximándote al parto, porque es por esta línea que los bebés pueden seguir, como que es el caminito que les enseña dónde están los pezones para que puedan sobrevivir, porque aquí está su alimento, ¿no es cierto? Entonces me ha parecido súper cute saber la razón detrás de estos cambios que pasan en tu cuerpo. Entonces, bueno, dentro de esto, allí
engloba todos los estragos, todos los síntomas que tuve. Ya les digo, las náuseas nunca se fueron, la acidez estuvo súper, súper intensa, eruptos incontrolables, el dolor del ligamento redondo, mi apetito que no varió, como yo escuchaba, y la piel que sí se estiró bastante, que a mí la panza me creció bastante el tercer trimestre, y también esta línea negra. Y ojo, aquí en lo de la, de la panza, o sea, yo sí, toda la vida yo he sido mucho de usar cremas, aceites, de cuidarme la piel, de humectarme, ¿no? Tengo la piel súper suavecita y en esta yo sí fui súper, súper intensa, o sea, me ponía un montón de cremas, aceites de mañana, tarde y noche y a mí no me salió una estría en la panza, entonces yo creo que sí vale la pena cuidarse. Bueno, vamos ahora a las emociones. ¿Qué emociones experimenté durante este trimestre? Si les soy sincera, yo tenía un terror con el parto. O sea, puse muchos límites que no quería que nadie me hable acerca del parto. Me daba muchísimo miedo del dolor, de cómo va a ser, de que si seré capaz de que sea un parto natural, porque aquí yo vivo en Oslo, en Noruega, entonces aquí no te programan fecha ni nada como en la mayoría de casos en Latinoamérica que es cesárea. Aquí es natural, ¿no? Entonces sí tenía mucho, mucho miedo durante este trimestre, hasta que yo elegí hacer un curso prenatal, que yo pensé que era bastante informativo, como ves en las películas, que los papás les tienen a las mamás, les enseñan a respirar y cómo prepararse. No, era un curso del hospital de aquí, puramente médico. O sea, literal te mostraba cómo funcionaba todo el hospital y te mostraban los casos de cómo sale. O sea, los peores escenarios yo vi en ese curso, pero irónicamente eso fue lo que me hizo como que enfrentar a mi miedo más grande y ya no le tuve miedo. Fue un gran aprendizaje porque ahí pude ver que cuando tú ves tus miedos de frente, dejan de tener tanto poder como tu mente te los cuenta. Entonces eso fue como yo me aproximé a esta emoción de miedo, a esta terror que yo tenía del parto y dije, ok, si este ya es el peor escenario, así, ¿cómo me abro yo a vivir de la mejor manera? Y también empecé a prepararme, compré otro curso de una chica que si quieren les paso el dato, que me ayudó mucho a sentir seguridad, a sentirme preparada, a sentirme no como que lista, pero sí en paz con que ya venga eso a mi vida, aunque ya se aproxime el parto, ¿no? Otra de las emociones tenía algo de ansiedad porque no sabía si ya estoy lista, porque no sabía si es que, hijo madre, o sea, que necesitamos algo más. Empezamos ya a comprar todas las últimas cosas que necesitamos para la llegada del bebé. Entonces era como que, ¿será que estoy lista con mi trabajo, con mis cosas? Tengo que hacer más, tengo que dejar preparando esta como que ansiedad por el futuro, ¿no? Y también eso como que esas ganas que ya tienes de conocerle a tu bebé y a la vez eso de, hijo de madre, no, no quiero todavía que salga. Y ahí viene esta nostalgia porque yo cuando estaba en mi panza, o sea, yo caminaba un montón durante todo mi embarazo. Y era como que yo siempre le podía tener ahí, o sea, tenía a mi hija adentro mío, comida, con la temperatura perfecta, protegida, no necesitaba preocuparme por nada, ¿saben? Y era como que decía, ¿y ahora, luego, cómo va a ser? ¿Cuántas cosas tengo que llevar? ¿Cómo será? Entonces era esa, entre la emoción de ya conocerle y la nostalgia por ya no tenerle protegida y cuidada dentro de mí. Entonces, en realidad fue un roller coaster emocional el tercer trimestre. Como les digo, estas subidas de que qué emoción, ya le voy a conocer, ya quiero sentirle, ya quiero tenerle. Y esto de que no, todavía no quiero que salga de aquí, que ya quiero, por poco y quieres estar embarazada para toda la vida, ¿no? Entonces, sí fue un sube y baja de emociones como todo el parto y como la maternidad. Así que prepárense y estén dispuestas y disponibles para experimentar todo tipo de emociones. Y por otro lado, también yo creo que sí experimenté mucho estrés porque mi contrato se terminaba justo cuando yo salía a periodo de maternidad, entonces veía muchas dudas de que ya ahora, en cuestión de ingresos, de cómo voy a hacer, de mucho también de roles, de necesito dejarme apoyar por mi esposo, que él tome como que el control y el soporte del hogar. Entonces, mucho estrés mental y también porque mi mami llegó a la semana 37 y mi hija nació la semana 39, pero mi mamá tenía solo 90 días para estar aquí, entonces yo sentía como que, hijo de madre, ya quiero que nazca porque mientras más tiempo pasaba yo embarazada con mi mamá, significaba que el tiempo que ella podía estar con nosotros, con mi bebé, se iba a cortar, entonces eso también generó un poco de estrés y todas estas variables que les comento.
pero dentro de todo también era muchísima emoción y gratitud y eso de no dejarme de asombrar por lo maravilloso que es la vida. O sea, yo cada vez que me pateaba a mi hija, que le sentía, que le daba hipo, porque ella le daba un montón de hipo, yo no, o sea, no me cabía en la cabeza que un ser humano se haya formado dentro mío, ¿saben? O sea, un ser humano perfecto, sanito, está una vida, un milagro, está adentro de mi vientre, sin que yo tenga que hacer nada, sin que yo tenga que controlar, sin que yo tenga que pensar en cómo formarse, ¿saben? Entonces, no, era toda una mezcla de emociones entre las más de alta vibración y también estas que les cuento que también demandaban mucha energía. Ahora sí, pasamos a las experiencias. ¿Cuáles fueron mis experiencias durante el tercer trimestre? Esa típica frase que dicen que el tercer trimestre es el peor, que estás súper cansada, que no tienes energía para nada, para mí fue falso, totalmente falso. Para mí el tercer trimestre fue el mejor. Yo amaba ver mi panza grande. Tenía muchísima energía, podía levantar mucho más peso en el gimnasio. O sea, me encantó el tercer trimestre literal. O sea, me encantaba cómo se veía mi figura, me sentía súper cómoda en mi cuerpo. O sea, literal, yo ahí aprendí a amar mi panza porque la panza, el abdomen ha sido como que una de las partes de mi cuerpo más difícil de aceptar, por más marcada que esté, nunca ha sido suficiente. Y ver que amaba mi cuerpo con una tremenda barriga fue como que, wow, gracias. O sea, me ayudó muchísimo a estar en línea con mi cuerpo, a como que amarme más y aceptarme y respetarme de mejor manera. Por eso para mí, contrario a lo que todo el mundo dice que es el peor trimestre, para mí fue el mejor. También otra experiencia, como ya les dije, el apetito. Yo nunca sentí eso de que tienes hambre todo el tiempo, muchos antojos. No, el apetito para mí, o sea, yo en general tuve por el asco, por las náuseas que tenía, para mí fue súper difícil mantener como que mi apetito normal durante todo el embarazo, pero sí mejoró bastante en el tercer trimestre, podía comer y disfrutar más, pero nunca tuve hambre todo el tiempo ni un apetito voraz. Y por las ideas también que me daba, no podía comer porciones tan grandes tampoco. Em, Eso, otra de las experiencias, como les dije, del dolor del pubis, del dolor del ligamento redondo, fue para mí no aceptar nuevamente que porque a todo mundo les da, tiene que ser normal y esperar pasivamente a que dé a luz para que eso me pase. No, 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 no. Yo sí fui y busqué cómo me puedo ayudar, cómo puedo ayudarle a mi cuerpo para que ese dolor no sea algo normal, para que no se quede, para que yo pueda disfrutar mi tercer trimestre, ¿no es cierto? Entonces, como les dije, yo fui donde un quiropractor, yo también hice bastante research personalmente, investigué y muchos estiramientos y en yoga que me ayudaron un montón y para mí no fue un tema de que ya no te podías ni siquiera caminar ni mover. Nunca aceptes un diagnóstico normal o algo que sea común para todos como normal para ti, siempre se puede hacer algo. Otra de las experiencias, como les dije, dentro del parto y el miedo, para mí enfrentar al peor escenario. Yo tengo un ejercicio que si quieren les comparto igual, que se llama Me preparo para lo mejor y espero, me preparo para lo peor y espero lo mejor. Me permitió enfrentarme a ese miedo, me permitió como verle a la cara, saber lo peor que podía pasar y ahí eso ya dejó de tener valor, dejó de cobrar como que esa ansia que me daba pensar ese momento y más bien trajo muchas posibilidades de las cosas que sí podía hacer, que sí estaban en mi control y cómo yo me podía preparar para recibir ese momento con mucha gratitud y con mucha paz. Eso en cuanto al parto. Dentro de otra experiencia, o sea, yo el último mes de mi embarazo, el noveno mes, desde la semana 36 me parece, no, sí, a la 39, de la semana 36 yo empecé a hacer muchísimo yin yoga porque para mí el yin yoga es un tipo de yoga bastante pasivo donde tú sostienes las posturas de 2 a 5 minutos, dependiendo del estilo de cada instructor. Y para mí, eso, ustedes saben que yo no soy muy buena con la meditación común. A mí me gusta la embody meditation, que usas tu cuerpo para poder entrar en un estado meditativo. Y para mí el yin yoga es una forma increíble para hacer eso. Entonces yo hice muchísimo yin yoga y tuve una experiencia hermosa porque el Yin Yoga me permitió tener muchísima conexión profunda con mi bebé. O sea, yo pude conversar con ella, recibí muchos mensajes, muchas señales, muchos mantras que me ayudaron durante mi parto. Entonces,
fue una experiencia bastante linda y que supongo que también hicieron mucho más disfrutable este tercer trimestre, mucho más memorable también, porque como les digo, para mí fue el mejor. Eh, También yo creo que durante el tercer trimestre mi intuición y la conexión y confianza con esta vocecita interna se intensificó bastantes porque yo, gracias al Yin Yoga y a toda esta conexión que yo tuve con mi bebé, o sea, estaba como una energía bastante magnética y siento que atraje a las personas perfectas en el momento perfecto, que cuando yo tenía alguna duda o algo, llegaban a mi vida. Por ejemplo, el día anterior o 2 días antes de que yo dé a luz, yo conocí una doula, una midwife, que ella me vino a hacer un masaje y gracias a ella yo tuve una conexión súper, súper profunda que yo les cuento en el episodio del parto con mi hija, o sea, donde ella me dijo cuándo iba a venir, o sea, lo que sentía ella, porque él le costaba y de verdad, o sea, fue como que ella me fue indicando cuando venía, mi cuerpo me fue preparando física, emocional y energéticamente para cuando llegaba. Igual yo conecté con una chica que me regaló unas hojitas de té de frambuesa, que es bueno para cuando ya vas a se acerca el parto, igual ella, la conversación que pude tener fue las respuestas que yo buscaba. Ella me dijo, el parto es una experiencia salvaje. Y para mí, el parto fue el lugar donde yo conocí a ese arquetipo que vive, que ha sabido vivir adentro de mí de la mujer salvaje. Entonces, para mí, el tercer trimestre fue de mucha conexión, una oportunidad de mucha intuición, de confiar en esa vocecita interna que te vuelve, que mientras tú más energía le das, te vuelve más magnética a las personas y a las señales y a las respuestas que necesitas en el momento que necesitas. Así que bueno, vamos para ir cerrando este episodio, los aprendizajes y qué haría diferente. Primero, ¿qué haría diferente? Nada. Lo único que sí, no me apresuraría. No mataría, no quisiera como que eso de que, hijo de madre, ya tiene que ser, ya tienes que llegar. En este caso a mí me pasó por mi mami. No lo apresuraría porque es tan lindo poder sentirle a tu bebé, poder protegerle, es tan diferente ya tenerla afuera. No se compara el amor que tú sientes y todo lo que sientes sosteniéndole a tu hijo, pero no sé, esa conexión intensa que solo tú vas a experimentar porque vive dentro de ti, o sea, no se compara con nada. Así que lo disfrutaría con más pausa y sin pensar tanto en el futuro, ¿saben? Lo que sí, dentro de todo el embarazo, el más grande aprendizaje y que me da mucho, mucho orgullo decirlo, es que yo aprendí mucho a escucharme a mí, a validarme a mí, a seguir lo que se siente bien para mí. Porque, por ejemplo, a mí cuando yo ponía videos o post o cualquier story de lo que estaba haciendo ejercicio, decían, uy, es que no deberías cargar mucho peso, es peligroso para el bebé, cuidado, ya puedes dar a luz por poco así. Pero no, para mí eso se sentía bien. Yo tenía muchísima energía, yo lo disfrutaba, eso me permitía tener más apetito. Entonces, creo que en general algo que aprendí durante este tercer trimestre que pude yo internalizar y durante todo mi embarazo fue de que no existe algo que esté bien o esté mal, o no existe el que esto ya cambie en esta semana o esto tiene que ser así o a todas les pasa. No. Lo que a mí me pasa es diferente y está bien, es normal para mí, porque nadie más va a tener un bebé como el que yo estoy creando. Y no quiero que mi bebé se parezca a nadie, ¿verdad? También otro gran aprendizaje, esto de triplicar, duplicar, cuatriplicar el cuidado de tu piel. Yo siento que valió 1000% la pena, como les digo. Sé que es un tema de genética también, pero yo creo que la humectación de la piel, tomar suficientes vitaminas, aceites y cuidado corporal en general ayuda un montón en la recuperación postparto. Así que eso sí le recomiendo un montón hacerlo. Otro gran aprendizaje fue el ejercicio. El ejercicio fue vital. O sea, para mí el ejercicio me dio una conexión corporal increíble, me permitió tener mucha más energía, aumentar mi apetito, sentirme, no sé, me sentía como que muy conectada a mí, muy como que fuerte, ¿saben? Y yo hice ejercicio literal hasta el último día, el día que tuve contracciones, yo salí a caminar bastante, pero hasta el día anterior yo hice ejercicio de fuerza y cargué y sentadillas y todo con la panza, así. Así que el ejercicio fue algo que me mantuvo alineada, tranquila y un desestrés físico, mental y emocional. Otro gran aprendizaje es que por más que te prepares, eh,
por más que hagas todos los cursos o leas toda la literatura o te cuenten las millones de experiencias, yo creo que uno nunca se va a sentir, sí, estoy lista para dar a luz o para recibir a mi bebé. No, yo creo que más vale, y algo que a mí me ayudó muchísimo es que me voy a preparar para estar en paz, para estar tranquila, para estar abierta a esta experiencia que viene versus para, ya estoy lista, ya sé que todo va a estar perfecto, tengo todo controlado. No. Yo, por ejemplo, también hice un plan de parto que me ayudó mucho a estar tranquila y, y eso es para estar en paz. También tengo un esquema de plan de parto que si te interesa también te lo puedo compartir, que les menciono en el episodio del parto también, que a mí me ayudó muchísimo para mostrar a las personas que iban a atender mi parto cómo voy a hacer. Cómo me voy a poner, qué me pueden decir cuando me siento de ciertas maneras, que le ayudó a mi esposo también a entender mejor, a que puedan respetar lo que yo quería y a poder hacer ese momento mucho más ligero y llevadero para mí. Los mantras. Los mantras para mí fueron fundamentales dentro del tercer trimestre y fundamentales en mi parto, como les digo, dentro del, para mí, el Yin Yoga, que es un estado meditativo corporal, me ayudó mucho a recibir mantras que me permitieron hacer mi camino más ligero. Y uno de mis favoritos fue: mi cuerpo es capaz de dar a luz al bebé que fue capaz de crear. O sea, eso fue como que, obviamente, si mi cuerpo fue capaz de crear este bebé, va a ser capaz de dar a luz. Entonces eso me dio muchísima confianza, gratitud y tranquilidad con mi cuerpo, que les recomiendo que vayan reuniendo así mantras, que les vayan llegando, porque eso les va a ayudar mucho y les va a conectar mucho con ustedes en el momento del parto y les va en momentos de ups and downs emocionales que dan mucho. Este tercer trimestre también me dieron y recordarme sus mantras fue súper, súper valioso. Algo también que yo incluso diría que haría más, porque en el tercer trimestre, como les dije, intensifiqué mi Yin Yoga, pero para mí yo sí creo que daría mucho más espacio durante todo el embarazo, porque para mí el Yin Yoga, como les repito, por más que parezca un disco de rayado, es una meditación en movimiento y es permitir que tu cuerpo te traiga a ti las respuestas que necesitan y te llenen esa energía magnética para, si no encuentras estas respuestas aquí contigo, que vengan personas que puedan ser de espejo y te permitan como que poner en palabras esto que ya por dentro ya sabes. Y finalmente me encantaría cerrar con este episodio con algo que de verdad en mi embarazo me lo dejó muy, 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 muy en claro, y es que hay que tener paciencia. Paciencia porque todas las cosas buenas, todos los sueños toman tiempo. Y literal, así como el embarazo, tú plantas la semilla, pero no puedes hacer absolutamente nada para que crezca rápido. Un bebé toma el tiempo que tiene que tomar para formarse, para estar bien, y de hecho necesita cierto tiempo para que pueda vivir, para que pueda sobrevivir en este mundo. No es que tenga que nacer ni antes ni después, y de hecho el embarazo se desencadena cuando tu hijo ya está listo. Es él el que manda las señales de tu cuerpo para que pasen los procesos que desencadenan un parto. Así que Así que bueno, como conclusión, para mí el tercer trimestre no fue el peor, fue el mejor para mí, fue el que más lo disfruté, fue el que más sencillo y llevadero se hizo para mí. Pude tener y desarrollar herramientas y destrezas para todos estos up-downs emocionales, para todos estos cambios hormonales y para enfrentar y atravesar los miedos y sentirme en paz y sentirme llena de emoción por ese nuevo capítulo, porque este tercer trimestre literal es un puente entre tu embarazo y esta nueva aventura de ser mamá, de tenerla a tu hijito en brazos. Así que bueno, aquí terminamos. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden contactar por mensaje directo. En redes sociales me encuentran como @carlameloc333. Y si quieres pertenecer a mi comunidad privada gratuita en WhatsApp, aquí te voy a dejar abajo el link. Ahí les comparto recursos y cosas mucho más íntimas. Me encanta ese grupo porque siento que somos una familia y es totalmente gratuito. Así que bueno, si sientes que este episodio, bueno, tienes alguna amiga o un familiar que esté embarazada, por favor comparte este episodio. Si sientes que a alguien le pueda beneficiar, no dudes en compartirlo. Déjame una estrellita o una manito para arriba para poder
permitir que cada vez más personas puedan experimentar la magia de sanar. Muchas gracias por aquí y nos vemos pronto.